digamos, metodología. Y no nada más hablo de parte de la metodología que nos puede aportar la normatividad en seguridad industrial de la Secretaría del Trabajo, sino también la de protección civil, igual la de medio ambiente, que pues todavía no nos hemos acostumbrado a llevar al cabo cada una de estas áreas que son de suma importancia y pues lo vemos nada más como cumplimiento en lo mínimo mínimo, pero no hemos sabido explotar toda esa técnica que está ahí en cada una de las normas. Y es la importancia de estos webinars poder aportar al gremio y a nuestros socios, bueno, en general, precisamente esas herramientas que son de gran importancia. Perfecto, Marcelino, pues muchísimas gracias. También aprovecho para darle la bienvenida al técnico Carlos Ramírez, quien estará también, pues bueno, participando en esta plática y que justo tiene que ver con los programas de protección civil. Entonces, para no tomar más tiempo del webinar, pues vamos comenzando. Les pedimos a los participantes que mientras no estén utilizando el micrófono, mantenerlo apagado. Pueden compartirnos sus preguntas a través del chat que tiene la herramienta, y si no, de cualquier manera, al final de esta ponencia, pues bueno, habrá tiempo para responder estas preguntas. Y pues bien, sin más, Marcelino, te dejo el micrófono. Muchas gracias, amigo Aníbal. Bien, pues antes que nada, buen día a todos los participantes. Como siempre, como les dije hace rato, agradeciendo a Coparmex el hecho de que se preocupe por estos temas para todos nuestros socios y para los no socios. Y pues vamos a tratar de dar un poco, realmente de lo que vamos a hablar es, pues es un granito de arena, viéndolo como un todo. Eh, Realmente es muy poco lo que vamos a hablar el día de hoy. No obstante, pues bueno, no es de menor importancia. La intención es que vayamos introduciéndonos a estos temas, vayamos dándole la importancia, precisamente para que lo podamos aplicar tanto en nuestras empresas como en nuestro día a día, donde andemos, donde estemos, en cualquier lugar donde vayamos transitando, pues que vayamos teniendo esa disciplina de ir entendiendo la importancia de estos temas. ¿Verdad? Bien, a mí me toca dar realmente la introducción del tema, de lo que es parte de lo que es protección civil, porque el tema es muy amplio y ahorita nos daremos cuenta del por qué he dicho eso ya en varias ocasiones en menos de 5 minutos, pero lo iremos viendo y vamos a ir ahora sí que desmembrando, como dicen por ahí, todo este tema de la protección civil. Bien, vamos a hacer una breve, digamos, reseña de todo lo que tiene que ver con protección civil. Si nos damos cuenta, la elaboración de los programas de protección civil en el Estado de México tiene que ver con algo que inadecuadamente le llamamos carpeta de protección civil, que realmente son programas de protección civil. Hemos dicho que todas las empresas deben de cumplir con los programas de protección civil, lo cual en un rato más mi compañero Carlos Ramírez va a dar este tema un poquito más amplio. Yo me quedo en la parte de los programas. Esta carpeta que todo mundo o la mayoría de las personas tomamos, pagamos por ella, la recibimos y la guardamos ahí, hemos dicho muchas veces, inadecuadamente, sin explotar todo el conocimiento que tiene. Y precisamente un pedacito de ese conocimiento es lo que vamos a tomar el día de hoy. Estos programas contienen lo que es el análisis de vulnerabilidad y riesgos. A final del día es la parte de la esencia de estos programas. La capacitación de las brigadas en planta,
la capacitación de las brigadas en campo, donde se tiene una, digamos, más amplia posibilidad de poder hacer prácticas de fuego y poderse preparar ante, sobre todo estas brigadas de incendio, ante un evento de este tipo. La identificación y análisis de los riesgos internos y externos, la gestión de riesgos y parte de lo que tiene que ver con la seguridad industrial. Obviamente, todo esto tiene que ver con temas muy amplios, como la administración de riesgos y el control total de riesgos. Y al final del día, todo esto nos garantiza un control total de bienes, que al final del día es una de las partes que más interesa al empresario, el que sus bienes estén protegidos. Pero inadecuadamente tomamos este documento y lo guardamos, en lugar de explotar todo ese conocimiento para que nuestros bienes estén realmente protegidos. Bien, voy a pasar brevemente lo que es el índice de lo que lleva una de estas dichosas mal llamadas carpetas, de lo que son nuestros programas. Y si se dan cuenta, lo voy a pasar, obviamente no lo voy a leer todo, pero si se dan cuenta, este es una gran cantidad de conocimiento que lleva y que también en algunas ocasiones los empresarios cuestionan, oye, ¿por qué tanto dinero por esto? Esa es la parte triste, ¿no? Que no se ve todo el trabajo que viene detrás. Aquí, dentro de lo que estamos marcando, uno de estos elementos que existen en el índice es la prevención sanitaria. Para este año es importante, debemos de tener con una guía de acción para los centros de trabajo del COVID-19 y obviamente todo el tema que tiene que ver con la parte del COVID y tiene que ver con la prevención sanitaria, que al día de hoy ya tiene que estar integrado en estos programas. Continuando con el índice, igual voy a hacer énfasis en 4 factores que son los que me interesa hablar en el día de hoy. La identificación y localización de riesgos, la identificación de riesgos interiores y de recursos, identificación y localización de riesgos internos y de riesgos externos. Entonces, si se dan cuenta, pues estos programas son muy amplios. Y más adelante mi compañero Carlos va a tocar un poquito de estos temas. La importancia de esto, y no puse todo el índice, porque realmente pues es bastante amplio. Pero aquí está como el 80%, todavía me falta un 20% más, que no lo puse porque a lo mejor ya no tiene mucha relación con el tema. Pero el punto es toda la gran cantidad de mapas o planos que lleva estos programas, que son de gran importancia y a veces los vemos como pues un elemento más en estos programas, y creo yo que es ahí donde viene el gran error, porque si nosotros analizáramos o hiciéramos ¿cómo se dice? El análisis de estos programas, si nuestros asesores se dieran el tiempo, si nosotros nos diéramos el tiempo para poder entender el tema, seguramente le sacaríamos un gran provecho en todos los terrenos que tiene. Bien, vamos a iniciar con lo que es la definición de riesgo. Había yo comentado que nos vamos a enfocar precisamente el día de hoy en hablar de lo que es el riesgo únicamente. O sea, de todo ese programa, de todos esos programas más bien, nos vamos a enfocar en el riesgo y vamos a ver la importancia del riesgo. Iniciamos con lo que es definición de riesgo. Es una medida de la magnitud de los daños frente a una situación de peligro. El riesgo se mide asumiendo una determinada vulnerabilidad frente a cada tipo de peligro. Y todo esto se calcula. No es nada más decir, pues yo como que pienso que es así más o menos. No, tiene una metodología, la cual pues se tiene que analizar. En webinars pasados hemos hablado precisamente un poco de estos temas y el día de hoy vamos a enfocarnos más bien en el riesgo. Peligrosidad es la probabilidad de ocurrencia de un peligro.
vulnerabilidad es la probabilidad de ocurrencia de daño, dado que se ha presentado un peligro o un riesgo. De manera informal se habla del riesgo para hablar de la ocurrencia o ante un potencial perjuicio o daño para las personas, organizaciones o entidades. Cuanto mayor es la vulnerabilidad, mayor es el riesgo, pero cuanto más factible es el perjuicio o daño, mayor es el peligro. Por lo tanto, el riesgo se refiere solo a la teórica posibilidad de daño bajo determinadas circunstancias, mientras que el peligro se refiere solo a la teórica probabilidad de daño bajo estas circunstancias. Esto obviamente al final nos da una fórmula con la que se calcula precisamente la probabilidad que tenemos nosotros de tener un daño. Bien, si nos damos cuenta y hablamos de tipos de riesgo, por eso hablo que es realmente una pequeña parte de lo que es en sí. Si hablamos de tipos de riesgo, hablamos de riesgo laboral, riesgo de accidente, riesgo patológico, riesgo sanitario, riesgo geológico, en el cual están el riesgo sísmico, erupciones volcánicas, corrimiento de tierras, etcétera, etcétera. Riesgos financieros, el riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo operacional. El riesgo biológico, infección viral, epidemia, ahora pandemia, material biológico peligroso, agentes microscópicos altamente patógenos. Y otros tipos de riesgo como los riesgos físicos, los químicos y los riesgos psicosociales. Aquí es el resumen de todos los riesgos a los cuales se tienen que analizar en una empresa, en una institución, en cualquier lugar donde nosotros estemos. Ahora, pues epidemia o pandemia, pues está muy de moda, pero realmente siempre han estado contemplados dentro de los tipos de riesgo. No les hemos hecho ni dado la importancia, no les hemos hecho caso como es. No les hemos dado el peso dentro de nuestras instituciones, dentro de nuestras unidades económicas. Pero si nos damos cuenta, hay una gran cantidad de riesgos y obviamente hay más. Puse los más importantes y los que realmente a nosotros nos interesan. Pero si hablamos de riesgos, hay una cantidad todavía mayor de riesgos a los cuales estamos expuestos, de riesgos a los cuales son de suma importancia precisamente para ser menos vulnerables ante una situación y de alguna manera poder salir victoriosos ante hablo en este caso de una epidemia, digamos que el tema está en boga al día de hoy, ¿verdad? Bien, ¿cómo se clasifican los riesgos? Vamos a empezar con la parte fina un poquito de estos temas. La clasificación de los riesgos son en riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo. En una gráfica cartesiana tenemos la probabilidad de amenaza y va del 1 al 4 y la magnitud del daño igual va del 1 al 4. Si nosotros tenemos una baja probabilidad y una magnitud de bajo riesgo, estamos en el 1. Ahí, digamos que todavía podemos, no somos tan vulnerables, digamos que el efecto no es tan dañino. Pero si nosotros nos vamos en la probabilidad que hay mayor probabilidad de que exista y la magnitud del daño es mayor, hay un número 16. Entonces, si nosotros multiplicamos la probabilidad 4 por la magnitud del daño 4, nos da 16. Y es una forma simple y matemática de definir que estamos en un riesgo bastante elevado y que tenemos que atenderlo. De aquí vienen los niveles de atención. Algunos de ellos tienen que ser de manera inmediata, otros todavía tienen la oportunidad de darle un poco más de tiempo. Pero al final del día, la importancia de calcular, digamos, o tener una dimensión en color o en número del riesgo, pues es importante. Bien, este es un ejemplo de una matriz y precisamente la forma en que se mide el riesgo es mediante una matriz
que es la identificación de peligros. Fíjense la importancia. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Obviamente, para realizar estas matriz, pues se tiene que tener un poco de expertise, sobre todo para la identificación de los riesgos. Hablamos de que esto es un pequeño, una pequeña parte de todo un rompecabezas, porque para tener esa expertise, bueno, hay que tener conocimiento en ciertas áreas y eso no es malo, sino que hay que meterse un poco más a fondo. Ahí es donde nosotros hemos venido comentando de la importancia de todo esto y que a veces no se le da el peso y digamos en nuestras empresas, y es para nosotros demasiado triste ver cómo todo este conocimiento que se entrega en una carpetita es solamente para acomodar en un estante, cuando la importancia que tiene, esto es lo que podríamos explotar. El hecho de identificar los peligros, evaluar el riesgo y cuáles van a ser las medidas de control que vamos nosotros a tener para evitar que nosotros tengamos un daño en nuestro patrimonio. Como empresarios, esa es la parte más importante. Si nosotros podemos visualizar esto, podemos hacer esta tarea, seríamos menos vulnerables y obviamente nuestro patrimonio se vería más, digamos, eh, estable, se vería en menor riesgo, tendría muchos beneficios porque es cuando empezamos a conocer incluso realmente nuestra empresa. Cuando las empresas hacen parte de estos ejercicios, empiezan a conocer realmente a la empresa. Es entonces donde pues la importancia de estos elementos. Y estamos hablando de solamente un pequeño pedazo de todo un rompecabezas. Lo hemos mencionado anteriormente. Bien, este es otro ejemplo de cómo se puede realizar. Obviamente cada empresa es diferente y si nos damos cuenta aquí, en este pequeño ejemplo, como cada empresa es diferente, se tiene que meter uno a fondo en cada uno de los procesos, en cada uno de los elementos, se tiene uno que realmente meter a fondo para poder explotar el beneficio de nada más de este elemento que estamos mostrando el día de hoy. Bien, vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio mental para que veamos la importancia de estos riesgos que los pasamos por alto y es ahí donde al no darle esa importancia, precisamente por eso tuvimos el impacto. Lo hemos mencionado en otros webinars, que si nosotros hubiéramos tenido un poco de conocimiento sobre estos programas, sobre este trabajo que mucha gente de verdad le duele pagarlo, cuando uno dice es que es tanto, híjole, le regatean a uno como si estuviera uno en el mercado y da mucha tristeza por el conocimiento que tiene. ¿Por qué lo digo? Si nosotros hubiéramos tenido un poquito más de conocimiento sobre estos programas, seguramente el impacto de este evento que tuvimos hubiera sido menor. Lo que tuvimos que aprender dolorosamente en casi un año, ahora ya lo tenemos un poco más dominado, un poco más controlado, lo hubiéramos seguramente dominado en menor tiempo. Entonces, de ahí la importancia de estos programas y de ahí la importancia de lo que mi compañero Carlos Ramírez en un momento más les va a mencionar. Ese es el punto álgido de lo que queremos mencionar. Bien, de acuerdo al Atlas Nacional de Riesgos del 2018, también ya está por ahí el 2019, pero yo quise sacar este pequeño texto de ahí. Los 25 municipios con mayor vulnerabilidad a sufrir inundaciones, de acuerdo con el Atlas de Riesgo del 2018, del Estado de México, nada más hablo del Estado de México, se registraron los siguientes municipios: Atizapán de Zaragoza, Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, Teoloyucan, etcétera, etcétera. Son 25 municipios, con un total de más de 22,000 habitantes afectados. Entonces, díganme si no es importante hacer un análisis de nuestra vulnerabilidad y a cuáles son los riesgos en este caso al que nos estamos enfrentando, ¿no? Voy a mostrar otra pequeña lámina de otro ejemplo.
Al 31 de agosto de 2019, 66.6% del territorio mexicano está afectado por algún tipo de sequía, registrándose los niveles más altos en 6 municipios de Oaxaca y Veracruz, de acuerdo con el Monitor de Sequías de México. Podríamos decir, pues sí, pues, ¿qué relevancia tiene, no? Bien, estamos hablando de Oaxaca y Veracruz, dos estados que en teoría tienen una gran cantidad de biodiversidad, una gran cantidad de diversidad, digamos, de flora, fauna, que se supone que hay una gran cantidad de agua. Y si nosotros hablamos de sequía, entonces en un tiempo, y de ahí viene el análisis de los riesgos. Si nosotros no tomamos en cuenta estas cosas, nos vamos a ver afectados, diríamos, pues, ¿qué puede pasar? Bueno, pues que los productos alimenticios que vienen de ahí van a ser más caros, que no vamos a poder exportar algunos de los productos que ahí se generan. Tabasco, por ejemplo, Oaxaca y Veracruz, se eh, trabaja mucho lo que es el plátano, el mango, y si no tenemos parte de estos elementos que participan dentro del Producto Interno Bruto, nuestra economía se va a ver mermada. Es parte de lo que obviamente lo que le importa mucho al gobierno. Pero aquí la parte esencial es, si esto lo vemos de manera global, nos afecta a todos. De ahí la importancia de medir los riesgos que nosotros mismos estamos generando a nuestro entorno, a nuestro interior y obviamente al medio ambiente. Eso es algo que por ahí mi compañero Carlos Ramírez ha mencionado en varias ocasiones, de que también los accidentes son considerados al día de hoy los accidentes ambientales, que también la gente no lo ve como tal, no lo ve como accidente. Bien, vamos a empezar a hablar un poquito de la parte de las conclusiones. La continuidad de nuestras operaciones depende mucho de la prevención de los riesgos a los que nos estamos enfrentando. Si no conocemos nuestra vulnerabilidad, quedamos expuestos por mucho y estamos a la deriva y a la suerte. A ver a quién le toca el día de hoy, ¿no? Es importante mencionar que esto influye por mucho en nuestro medio ambiente. Y aquí voy a mencionar otro pequeño ejemplo de esta parte. Si nosotros conociéramos nuestro entorno a profundidad, podríamos medir mejor los riesgos. Si nosotros tuviéramos mejor capacitado a nuestro personal, seríamos menos vulnerables ante cualquiera de estos riesgos. Bien, voy a poner un ejemplo regresando un poco a la parte de cómo influye en nuestro medio ambiente. Hace algunos años tuvimos la oportunidad de trabajar en un proyecto en el área de Hidalgo. Una persona, pues en su terreno, tenía un pozo de agua eh, para el cual se hicieron los estudios sobre ese pozo, era de buena calidad, etcétera, etcétera, y él iba a utilizar si mal no recuerdo, 5,000 metros cúbicos de agua, porque su proceso requería muchísima agua. Resulta que cuando se hizo el cálculo de ese pozo, el cálculo determinaba que esa agua le iba a alcanzar para 75 años. Bien, el empresario dijo, no, pues para entonces yo ya no estoy, ¿no? Está bien, 75 años no le veo tema, y pues digamos que estaba dispuesto a invertir. Se le hizo la observación del impacto y el riesgo, obviamente volvemos a hablar de riesgo, y le dijimos, ok, tú dices que 75 años son buenos, o sea, nada más una generación. Si tú haces una inversión un poquito más allá, con menor impacto, con menor riesgo, y que te vuelvas menos vulnerable ante esta situación, con una inversión del 20% más, tú garantizarías más de 350 años de ese pozo. Cuando le dijimos esto, dijo, ah, caray, serían 4 o 5 generaciones más, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, exactamente. Entonces, la importancia de medir estos riesgos y ver más allá, ver a futuro, conocer cuál es la vulnerabilidad que tenemos en ese entorno y el impacto
realmente si lo vemos como negocio, es un negocio dentro de nuestro negocio. Siempre lo hemos dicho, pero no lo tomamos en cuenta. Los empresarios no lo toman en cuenta, viven el día a día, viven nada más el momento. Y pues lo que queremos es despertar esa inquietud para ir más allá, para ver más allá de precisamente el día de hoy, sino ir viendo a futuro y generar proyectos y darle importancia a este tipo de temas. Aclaro que realmente este es un pedazo de un rompecabezas. Es muy, muy grande, afortunadamente, porque podremos tener tema para poder hablar, digamos, poco a poco a través del año, sobre todos estos temas que creo que de alguna manera pueden ser de gran importancia para nosotros, como empresarios, como personas, como país. Entonces, yo los invito a que veamos esto a partir del día de hoy más en global, que lo veamos más de otra manera, un poquito más en serio, y que realmente le demos importancia a la capacitación, porque es la única forma en que vamos a poder entender que todos estos temas son de gran importancia. Ya lo dije, si nosotros conociéramos nuestro entorno y capacitáramos a nuestro personal, seguramente seríamos menos vulnerables. Pues hasta aquí les doy las gracias. Esta es mi participación. Cedo el espacio a mi compañero Carlos Ramírez, quien ampliará un poquito más esta parte, estos temas, y pues con todo el gusto del mundo, pues seguimos aquí. Y pues les agradezco. Voy a poner la siguiente presentación. Bien, pues dejo aquí el escenario a mi compañero Carlos Ramírez. Muchísimas gracias. Hola, muy buenos días. Muchas gracias al ingeniero Marcelino Martínez por la parte que ya anticipó. Es importante el complemento que vamos a tener. Vamos a empezar y a entrar lleno de tema, con ese tema. Vamos a ver. Lo primero que queremos señalar, y que ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, es que cuando hablamos de una empresa, a la empresa lo que le interesa, y que desde luego es la parte esencial de lo que es un negocio, es la productividad. Las empresas deben de considerar muchos factores para garantizar la productividad. Es importante en el sentido de que en un momento determinado, si la productividad no se garantiza, si la productividad en un momento determinado está en duda, pues obviamente muchas cosas se pueden afectar de forma negativa. Entonces, primer punto que vamos a considerar va a ser la productividad. Este detalle, desde luego que es muy importante, ¿por qué? Porque es lo que nos va a permitir en un momento determinado progresar, crecer, asegurar muchas cosas, y por lo tanto es una parte esencial en la que nosotros nos tenemos que enfocar, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos esta visión, que es la visión del empresario, del emprendedor, que es la visión de la persona que se arriesga con una gran cantidad de capital a invertir, pues lógico, tiene que ver y hacer todo lo necesario para tener productividad. Pero, viendo la siguiente imagen, esta parte que vamos a ver aquí es la que de una u otra forma tenemos que considerar como vital para garantizar la productividad. Esta productividad se va a ver afectada positiva o negativamente por los siguientes puntos. Número uno, cumplir fechas programadas. En el caso de las fechas programadas, recuerden que cuando una empresa en un momento determinado va a realizar entregas, cumplir pedidos, pues tiene que cumplir con las fechas programadas, porque en muchas ocasiones estas fechas que consideran nuestros clientes son esenciales para que ellos hagan lo que corresponda con el producto que nosotros les podemos dar o vender. Bueno, entonces es muy importante saber que el respetar las fechas programadas no solamente es productividad, sino que evita gastos, problemas, complicaciones a nuestros clientes, se cuida nuestra imagen, y hasta en un momento determinado pues nos da mayor oportunidad de venta. ¿Por qué? Porque nosotros sí garantizamos las entregas. Entonces, ojo, las entregas, cumplir con esas fechas de entregas programadas son vitales.
Nuestro siguiente concepto es producir la cantidad programada. Si tú estás produciendo algún producto y este es el que tú vendes, imagínate que tú hagas un programa de un mes, de 2 meses, 4 meses, etcétera, y obviamente tú vas a tener un estimado de producción y en ese estimado de producción pues se va, digamos, a orientar todo lo que es un programa de ventas. Si yo no cumplo con esta cantidad programada, pues obviamente me va a afectar de muchas maneras y por lo tanto, pues sí nos debemos de esforzar y a nosotros nos ha tocado ver en muchas ocasiones a los responsables de producción jalarse los cabellos, que les salen canas, que hacen corajes. ¿Por qué? Porque de una u otra forma se quiere cumplir, de una u otra forma hay que cumplir. Si nosotros no cumplimos con la producción, pues obviamente todo se viene abajo. Por lo tanto, todos los departamentos tienen que apoyar al área de producción para que ésta obviamente pueda generar este producto y se pueda completar lo que es el negocio. Tercer punto, elaborar productos con calidad. No solo es producir por producir. Actualmente hay una gran cantidad de productos que tienen muchas exigencias en cuestiones de calidad, duración, especificaciones, dimensiones, que en realidad funcione para lo que se está vendiendo, ¿sí? Entonces, en las cuestiones de calidad, una empresa, ojo, podría cumplir con las entregas a los clientes, podría cumplir con sus fechas programadas, con todo lo que es su calendario, pero si no hay calidad, esto no nos va a servir. Entonces, bien importante, esto siempre se ha dicho, calidad y producción debe de ir de la mano para en realidad lograr satisfacer las necesidades de un cliente o las necesidades que ofrece un producto. Cuarto punto que está muy similar a esto, que vendrían siendo respetar los tiempos establecidos. Bueno, en los tiempos establecidos, en muchas ocasiones nuestros clientes, ellos programan en base a los tiempos que nosotros hemos dado. Si en un momento determinado nosotros no respetamos esos tiempos que se han estimado, pues desafortunadamente vamos a afectar todo su programa de trabajo. Entonces, bien importante cumplir con ese detalle. El siguiente punto es no tener paros de ningún tipo, ahorita nos metemos en y ya después va a haber utilizar materiales de buena calidad, que obviamente un material de buena calidad, pues nos va a ayudar a garantizar la calidad del producto. Y también que no existan piezas dañadas o lo que dirían por ahí la famosa merma. Recordemos que en muchas ocasiones, si a mí vamos a imaginar que yo fuera el responsable de producción de alguna empresa y me llegara un pedido de 1 millón de piezas, del producto que ustedes quieran, me llega un pedido de 1 millón de piezas. Yo no puedo fabricar solamente 1 millón de piezas, porque si fabrico 1 millón de piezas y una sola pieza se me daña, ya no fue 1 millón y por lo tanto yo ya no pude completar el pedido. Así que siempre nos vemos obligados a producir una pequeña cantidad de adicional. Digamos, puedo producir 100 piezas, 500 piezas, 1000 piezas adicionales, pero yo tengo que garantizar que si mi pedido es de 1 millón de piezas, pues tengo que entregar 1 millón de piezas. Y con este excedente que voy a producir, pues voy a cubrirme por si alguna pieza salió más de calidad, alguna se dañó, se golpeó, etcétera. Entonces, estos son los puntos que debe de considerar un empresario para poder ser productivo. Ahora sí, nos metemos en la línea que tenemos de color rojo. Esta línea nos dice no tener paros de ningún tipo. Bueno, si ya mencionamos todos estos factores, es lógico pensar que si en un momento determinado la empresa tuviera algún paro, vamos a imaginar todas las variables de paro. No hay materia prima, no hay energía eléctrica, el personal no llegó, la máquina más importante que produce más se descompuso. Hay una gran cantidad de variables que producen paros, pero ojo, la mayoría de estos tienen ciertas consecuencias con las cuales podemos lidiar, con las cuales podemos en un momento determinado tratar de solucionarlos sin mayor afectación. Pero en el caso de no tener paro de ningún tipo, hay algunas que nos pueden crear muchos problemas. Por ejemplo, si tuviéramos alguna máquina importada que fuera de Europa y que los componentes no los hay en México y esta máquina se dañara, ¿cuánto tiempo tardaríamos en traer el servicio especializado, los componentes desde cualquier país de Europa, por decir Alemania,
y que llegara a México y que lo repararan, pues esto representa un paro de un mes, tal vez o menos, pero por ahí vamos. Y representar o considerar un paro de 30 días es fatal para los programas de producción. Entonces, ¿qué debo de hacer para evitar este tipo de paros? ¿Qué debo de hacer para evitar que me afecte porque no hay en un momento determinado la materia prima? ¿Qué debo de hacer si en un momento determinado mi personal altamente capacitado no se encuentra disponible porque se enfermaron, porque tuvieron algún problema personal y no pudieron llegar a trabajar? ¿Qué voy a hacer si en un momento determinado no hay energía eléctrica? Ah, pues puedo tener mi planta de emergencia, pero si no la tengo, ¿cómo voy a trabajar? Bueno, todos estos puntos han hecho que los empresarios se vuelvan muy hábiles porque tienen que buscar opciones para solucionar. A como dé lugar, aquí entra muy bien el dicho del show debe de continuar. Si en un momento determinado un empresario que se esfuerza, que invierte, que le dedica tiempo a la esencia de la empresa, no lograra solucionar este problema, pues simplemente la empresa no va a continuar, no va a tener continuidad. Así que los empresarios tienen que ser muy hábiles para poder cumplir con todos estos puntos. El problema es que en nuestro punto de no tener paros de ningún tipo, desafortunadamente hay variables muy fuertes. Y vamos a ver cuáles son estas variables. La primera, ¿qué pasa si tú en un momento determinado tuvieras un paro, pero porque hubo un accidente laboral? Si vamos a imaginar, ¿no? Que tengo una máquina importada, pues me consigo el servicio técnico rápido, me aseguro que por el sistema de donde yo adquirí la máquina, que me tengan las refacciones y las herramientas a la mano y que me garantice que yo no voy a detener mi producción más de 3 días, aunque ya lo logré. Si se me va la luz, entonces tengo una planta de emergencia. Si se me acaba la materia prima, pues me consigo varios proveedores y tengo almacenamiento alto para que no tenga un problema por materia prima. Puedo anticiparme a muchas cosas. El problema en el caso de los paros es qué sucede si yo tengo un paro por algún accidente laboral. Este accidente laboral va a hacer que yo me detenga, pero hay varias consecuencias que hay que considerar. Bueno, veamos lo que tenemos en pantalla. En el año 2019, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la secretaria del Trabajo de la STPS, Marta Hilda González Calderón, indicó que el Estado de México ocupó el primer lugar en accidentes de trabajo y el estrés laboral es una de las principales causas de diabetes, depresión, pero sobre todo violencia. Aquí tenemos un detalle muy importante a destacar. Imagínense que en el año 2019 el Estado de México tenía el nada honroso primer lugar de accidentes laborales a nivel estatal. Entonces, esto es importante, es grave, es preocupante. Esto significa trabajar mucho en materia de seguridad. Pero este tipo de situaciones afectan la productividad de forma importante, de manera muy importante. ¿Por qué? Porque cuando sucede un accidente, no solamente tengo que un trabajador se accidentó, vamos a decir, que por la misma situación, el trabajador se incapacita, me detiene la producción, puede haber dañado la máquina, puede haber que alguien que no lo releve, puede haber que toda esta situación, vamos a imaginar que es mi trabajador estrella y desafortunadamente nadie tiene las competencias de él. Hay una gran cantidad de situaciones aquí que representan que nosotros nos vamos a ver afectados en la productividad. Y la referencia es que el Estado de México en este año, ahorita, no creo que haya mucha diferencia, pero la verdad sí, siempre estamos peleando los primeros lugares en este sentido. En el año 19 fuimos, puede que sigamos siendo, el estado con mayor número de accidentes laborales. ¿Esto por qué sucede? Porque obviamente no capacitamos, no planeamos, no prevenimos y se nos presentan todas estas condiciones. Bueno, veamos la siguiente. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Elementos de protección civil y bomberos de Ecatepec atendieron una explosión registrada cerca de las 16:30 horas al interior de una fábrica dedicada al manejo de vidrio en la colonia Esfuerzo Nacional Jalostoc. El siniestro dejó una persona muerta y una docena de heridos leves.
Bueno, este accidente donde explotó una caldera, vamos a imaginar cuánto nos puede afectar. La caldera explota y afecta todo el proceso de producción de la empresa, porque no hay caldera, pero la misma explosión quitó la vida a una persona y afectó a 12 más. Eso significa que tengo 13 personas menos y toda la instalación dañada. Es lógico pensar que un accidente de esta magnitud puede afectar la empresa de grado importante que en algunos casos podría amenazar la propia existencia de la empresa. Ha habido una gran cantidad de accidentes donde este tamaño y las consecuencias de los accidentes pueden en un momento determinado desaparecer una empresa. Entonces, vamos a imaginar, juguemos un poquito con esta opción. Si yo no capacito, si yo no planeo, si yo no tengo prevención, todo lo que manejo en mi empresa en un momento determinado se puede perder por un accidente, ¿sí? Esto es malo, es malísimo, porque puede desaparecer toda una trayectoria de una empresa. Y déjenme decirles que hay muchas empresas que literalmente han desaparecido por un accidente laboral. Bueno, vamos a ver cuál es el alcance o el impacto que puede tener un accidente laboral. Esa es una lista, porque es posible que haya más, de los motivos que pueden, digamos, de los alcances que puede tener un accidente laboral. Vamos a verla detenidamente. Uno, un accidente, no estoy hablando de algo fatal, sí va a haber fatalidad, pero vamos a hablar todos los detalles. Uno, un accidente laboral puede hacer que tú no cumplas tu programa de producción por muchas razones. Dos, puede provocar la pérdida de materiales útiles para la producción, y eso definitivamente es pérdida en todos los idiomas. Tres, puede dañar equipo para la manufactura de piezas o componentes. Cuatro, esto va a hacer que no dispongamos de personal especialista en el proceso. Obviamente nuestros mejores trabajadores ahí se pueden accidentar. Cinco, no cumplir tiempos de entregas con los clientes. Aparte de que no lo podemos entregar, vamos a tener una mala imagen y vamos a tener una mala fama. 6, provocar rotación de personal y este nuevo personal puede requerir capacitación. 7, provocar paros imprevistos prolongados por los daños ocasionados. Entonces, un detalle bien importante que nos señala el número 7 es que cuando se presenta un paro por un accidente laboral, desconocemos en cuánto tiempo podemos retomar la producción. Entonces, esto lo hace todavía pues más importante. 8, paros de equipos por faltas de un programa de mantenimiento. En todos los procedimientos de seguridad, en todos los sistemas de seguridad, es obligatorio dar mantenimiento preventivo a todos los equipos con la intención de que sean seguros. Y dentro de la intención que sean seguros, desde luego, pues van a tener una gran garantía de que van a poder trabajar y producir. 9, tener personal operario con menor capacidad de resolución de problemas. Si bien tú tienes un trabajador estrella que sabe operar la máquina al derecho y al revés, y ese se me accidenta, el que venga, aunque yo lo capacite, por falta de experiencia, va a tener menos capacidad para cambiar piezas, alimentar la maquinaria, ajustar, cumplir con los requerimientos de calidad, cumplir con el récord de producción diario. Todo esto es bastante grave. Y tenemos nuestro punto número 10. Un accidente laboral puede provocar que la empresa pierda un contrato importante, puede provocar que se pierda un cliente, puede provocar que se pierda la vida de uno o de varios trabajadores. Por eso es importante la prevención. Entonces, aquí tenemos 10 motivos por los cuales es importante cumplir con los programas de protección civil, que son los que en un momento determinado nos van a ayudar a tener toda una planeación para prevenir esos accidentes. ¿Ok? Bueno, ahora viene una pregunta importante, así de simple, ¿eh? Vamos a imaginar que tienes una empresa, que tienes una fábrica con una gran cantidad de equipos, manejas muchas energías, le invertiste, tienes materia prima, personal, todo esto. La pregunta que está en el aire, ¿qué pasaría en una empresa si sucediera un accidente? Esto
es genial en el sentido de que nunca me haya pasado un accidente. Pero vamos a analizarlo y vamos a considerarlo por un momento. Esta parte de análisis debe de ser muy real. Yo debo de pararme en donde trabajo, debo de pararme en mi empresa, debo de pararme en lo que está bajo mi responsabilidad y preguntarme, ¿qué pasaría en la empresa si se presentara un accidente? ¿Qué podría pasar? Desde luego que hay una gran cantidad de variables porque puede ser un accidente menor, puede ser un incidente, puede ser un accidente donde solamente se afectó un trabajador, pero no afectó todos los equipos. Piensa en negativo y piensa cuáles serían las variables y qué podría pasar si se presentara cualquiera de esos accidentes o incidentes que en un momento determinado no estamos preparados para afrontarlo, ni estamos haciendo nada para prevenirlo. Son dos cosas bien importantes. Pero esto puede ser peor. Veamos la siguiente. Ahora analiza lo que tenemos en pantalla. Misma pregunta, pero con otro ángulo. ¿Qué pasaría en una empresa si un accidente afectara más allá de sus límites? Esto es lo más grave que puede haber. ¿Por qué? Quiero que imagines que tienes tú tu empresa, que estás trabajando en la empresa, o que eres un supervisor, que eres un coordinador, o que eres un gerente, y que tienes parte de la empresa bajo tu cargo. Si bien nos regresamos a las primeras imágenes donde mencionamos que la persona responsable de la producción tiene que hacer magia, tiene que hacer una gran cantidad de cosas, pero tiene que garantizar la producción porque tenemos que vender al final. Imagínate que bajo la perspectiva de que yo tengo que cumplir, me puedo brincar parte de los procedimientos. Y en estos procedimientos a nosotros nos ha tocado ver que a veces se brincan inclusive la calidad, se brincan la seguridad y todos los, digamos, el sentido común en un momento determinado también se lo brincan. ¿Por qué? Porque tengo que producir. Porque tengo que producir y porque tengo que vender. Bueno, si este tipo de situaciones se llegara a presentar, ¿cuántas energías manejas al interior de tu empresa? Puede ser energía eléctrica, puede ser temperatura, puede ser energía potencial, pueden ser combustibles, puede ser gas, pueden ser energías como la que vimos hace rato, que es una caldera que puede explotar, puede ser una fuga química, puede ser alguna situación eléctrica de alta tensión, pueden ser tantas variables que, lógico, no lo queremos pensar y menos lo queremos imaginar. Bueno, si en un momento determinado tú estás trabajando y se presentara un accidente y de veras que nadie lo desea, tú lo que quisieras es que este accidente fuera el clásico, la ropa sucia se lava en casa, ¿sí? Tenemos el accidente, a ver cómo corregimos que esta persona se vaya al seguro social o se vaya a urgencias, lo atendemos, esperemos que no pase más allá de un accidente. Vamos a pensar muchas cosas, pero queremos que el accidente solamente sea interno, que el patrón, el empresario, los gerentes, los supervisores y los trabajadores seamos los que lo solucionemos. Eso es lo que en un momento determinado queremos, ¿sí? Pero la magnitud de los equipos que tenemos en ocasiones no se van a poder contener en los límites de la empresa. Y si llegara a pasar lo que tenemos aquí en la pregunta, imagínate cuántas empresas están rodeadas por unidades habitacionales, por casas. Nos ha tocado ver que algunas están cerca de escuelas, que si bien ahorita no están operando, el día de mañana van a operar, que algunas están en avenidas principales. ¿Qué pasaría si se sale de control las energías que tenemos al interior de la empresa por una mala planeación de la prevención y esto llegara a afectar el entorno de la empresa? Las consecuencias son fatales y nadie queremos poner el dedo en la llaga y decir, no, ni lo digas, ¿sabes qué? No, ni lo digas porque eso nunca debe de pasar, qué bueno que nunca ha pasado, pero la pregunta es, entonces, ¿qué estamos haciendo a nivel interno, a nivel personal, a nivel empresa, para poder controlar esas energías y que éstas nunca se salgan de control? Y si se llegaran a salir de control, tener la seguridad de poder contener esta situación. Esto es lo que nos dan los programas de protección civil.
Si bien los programas de protección civil tienen que estar reforzados por un muy buen programa de seguridad industrial e higiene, las cuestiones de protección civil son las que nos van a ayudar a lidiar con una situación que se llegara a salir de control y que llegara a rebasar los límites de la empresa. Eso es lo que nosotros necesitamos visualizar. ¿Por qué capacitar? ¿Por qué tener un programa de protección civil? En una ocasión, alguien preguntaba, decía, oye, ¿cuál es la definición de crisis? La definición de crisis es que se presente un evento inesperado y uno no tenga la menor idea de qué hacer. Eso es una crisis. Entonces, si yo llegara a tener en un momento determinado una situación de accidente, que esta por su energía o sus alcances rebasara los límites de la empresa, me voy a poner a llorar. Y nadie lo quiere y nadie lo desea. Ok, bueno, eso es lógico. La pregunta es, ¿qué estás haciendo para que esto en realidad nunca pase? ¿Lo echamos a la suerte o queremos pensar que nunca va a pasar porque simplemente soy yo y las cosas malas pasan en otro lado y a mí no me pasan? Bueno, entonces, esta pregunta debe de ser contestada. Veamos ahora lo que tenemos en imagen. Afectación de un accidente. Ojo con esto. Incendio en una empresa de reciclaje en Tultitlán el 9 de febrero del 2021, o sea, este año. Siguiente línea. Evacúan a 400 personas por fuga química en Atizapán, 11 de noviembre del 2020. Incendio en fábrica de veladoras de Cuautitlán, 23 de octubre del 2020. Siguiente. Explosión en fábrica de aceites en Atizapán, 28 de mayo del 2020. Y siguiente y último, explota caldera industrial en Ecatepec el 7 de diciembre del 2019. Estas situaciones que tenemos aquí en pantalla son situaciones donde todo se salió de control, donde en un momento determinado la empresa no planeó. La empresa maneja importantes energías. La empresa está preocupada por producir. Y ojo, no estamos diciendo que el estar preocupado por producir sea malo. De hecho, estamos diciendo que el producir es vital para la empresa porque es la esencia del negocio. Pero hay que estar conscientes. Si yo produzco, tengo gran cantidad de personal y tengo muchas cuestiones que yo manejo al interior de mi empresa, yo debo de identificar cuántas energías manejo. Si tienes contenedores de diésel, si manejas gasolina, si utilizas gas, si tienes una caldera, si tienes almacenamiento de grandes productos químicos, ese es el punto al que tenemos que llegar. Porque si tú en un momento determinado almacenas gas, la pregunta es, ¿qué hago si este gas se me sale de control? Si tengo diésel, ¿qué hago si este diésel se me sale de control? Claro, nadie lo desea, nadie lo espera, y lo deseable sería que nunca pasara, pero puede pasar. Y siempre que exista la posibilidad de que pueda pasar, la pregunta es la pregunta que decíamos hace un momento. ¿Qué estoy haciendo yo para que esto en realidad yo garantice que nunca pase? Y más aún, los programas de protección civil no solamente me exigen que yo haga algo para evitar o hacer lo necesario para que esto pase, sino que tengo que tener algo llamado capacidad de respuesta, porque al final, siempre que exista un peligro, la probabilidad que éste se presente siempre va a estar ahí, por más baja que sea, por más pequeñita, siempre se va a poder presentar. Y si se llega a presentar, lo deseable es que yo como empresa tenga capacidad de respuesta. Esta información que vemos aquí son empresas del Estado de México, porque a nivel México van a haber muchas, y desde luego son situaciones donde se perdió el control de la energía. Esta energía rebasó los límites de la empresa y en un momento determinado afectó el entorno. Los servicios de emergencia entran en acción porque hay que cuidar a la población, que ese es el concepto de protección civil. Y hay que tener la seguridad que este tipo de situaciones no van a afectar a nadie más, porque inclusive cuando se presente el accidente, existe que este accidente degrade y se haga mayor si no se controla. Por eso los servicios de emergencia entran en acción, por eso yo debo de ser preventivo, por eso debo de planear para prevenir este tipo de cosas y debo de planear para tener gran capacidad de respuesta y que en un momento determinado esto no afecte más allá de un daño material.
que, ojo, el daño material puede hacer que desaparezca la empresa. Entonces, lo deseable es que nunca se presente. Pero si yo estoy manipulando una subestación eléctrica con 23,000 volts, tengo tanques de almacenamiento de producto químico que puede ser ácido, tóxico, que puede ser flamable, y si esto se sale de control, ¿qué puedo hacer? La respuesta está en implementar nuestros programas de protección civil y desde luego también reforzarlo con todos los sistemas de seguridad que nos pide la STPS. Eso es lo que debemos hacer. Pero en este caso de la imagen que tenemos en pantalla, definitivamente se presentó un incidente, pasó accidente y este rebasó los límites de la empresa al grado que los sistemas de emergencia de estas comunidades tuvieron que entrar en acción. Y ojo, esto nadie lo desea, nadie lo quiere y nadie se lo imagina, pero siempre va a ser una posibilidad. ¿Ok? Bueno, entonces, esto hay que tenerlo presente y desde luego que lo mejor es que nosotros digamos que en un momento determinado no vamos a fingir que esto no puede pasar, no vamos a fingir que esto pasa en las películas o en el municipio de al lado, pero con nosotros no. Entonces, esto es real. Entonces, sí hay que tener. Entonces, si esto es posible, pues vayamos trabajando en hacer lo necesario para que esto no se llegara a presentar en nuestra empresa. Por eso yo decía hace un momento, imagínate qué pasaría en tu empresa si en un momento determinado se presentara un accidente y por este accidente hubiera consecuencias malas y que estas consecuencias llegaran a rebasar los límites de la empresa. Vas a tener la visita de protección civil, vas a tener la visita de la policía, vas a tener la visita de autoridades, de la comunidad en el entorno, se van a afectar tus clientes, se van a afectar tus proveedores, se van a afectar tus trabajadores, se va a afectar todo lo que es la empresa. Nadie quiere eso, desde luego. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí una referencia de que esto pasa. Tenemos aquí una referencia de que esto repasa la capacidad de la empresa. ¿Por qué? Estas empresas, y lo digo con mucho respeto, algo no hicieron o algo hicieron mal. Muchas empresas tienen la intención de aplicar sus programas de protección civil y lo tienen en papel, pero en la realidad no lo están aplicando. Y a mí lo que me interesa es asegurar en la realidad que sí me estoy previniendo, que sí estoy haciendo lo necesario para que todas las energías que yo manejo en mi empresa no se salgan de control. Porque en el principio de la productividad, y esto todo el mundo lo sabe, tengo 3 espacios. Tengamos esos 3 espacios. ¿Cuál es el primer espacio? Donde yo tengo la materia prima. Segundo espacio está en mi empresa. Tercer espacio, mi producto terminado. Para que yo haga la magia como empresa de transformar la materia prima que tengo de un lado y pasarla al otro lado de como producto terminado en la parte del medio donde está mi empresa, yo necesito manipular energías para hacer toda esa transformación. Y en la manipulación de energías, debo de tener personal calificado, debo de tener planes de prevención, procedimientos seguros para que toda esta energía que tiene el poder de cambiar y transformar sea bien utilizado y solamente signifique que estamos siendo productivos, mas no signifique que tenemos un peligro que si en un momento determinado se sale de control pueda afectar economía, vidas, medio ambiente, el entorno, la comunidad. Por eso es importante que yo debo de planear. Bueno, pasamos a la siguiente imagen. Dentro del concepto de afectación de un accidente, ¿cuál es la responsabilidad de una empresa? Ojo, ¿cuál es la responsabilidad de una empresa cuando se afecta a un cliente, cuando se afecta a un trabajador, cuando se afecta a un proveedor, cuando se afecta a un visitante? Se podría decir, ¿qué pasaría si este se accidenta en sus instalaciones? Una empresa debe de garantizar la seguridad de todos los presentes e incluso la seguridad de su entorno. Aquí les voy a dar un ejemplo que he dado en muchos casos y quiero que ustedes lo piensen, por favor, porque es un ejemplo muy, digamos, muy común. Quiero que te imagines que un día tú estás en la casa, estás trabajando, toda la semana trabajas en tu empresa, en tu trabajo, en tu lugar. Llega el fin de semana y dices, ok, vamos a disfrutar de nuestro sábado domingo. Y esto es genial, porque para eso trabajo. Voy a sacar a la familia, me voy a acompañar con la familia a pasear, vamos a comprar algunas cosas,
que si no hubiera COVID nos vamos al cine, al teatro, a otras cosas, a sacarle un poquito de provecho a la vida, a disfrutar tu día, ¿sí? Eso es lo que tú piensas. Entonces, en un momento determinado, tú podrías decir, voy a llevar a la familia. Vamos a hablar de una familia imaginaria. Papá, mamá y 2 hijos, ¿sí? La familia clásica. Imagínate que sales tú de tu casa, tu día de descanso, y de momento llegas a un restaurante o una cocina económica. Llegas tú y dices, pues vamos a comer unas quecas, ¿no? Vamos a pedir unas quecas y ya sabes, llegas, pides, te sientas, échame una queca de queso, una de carne, de pollo, de tinga, de lo que tú gustes, de hongos, y comienzas a platicar con tu esposa y convives con tus hijos. Eso es disfrutar tu fin de semana. Pero el restaurante o la cocina económica que fuiste a comer, no hay seguridad. No sabemos cómo es tener una instalación de gas segura. No sabemos la peligrosidad bien del fuego. Y nuestra instalación es insegura. Hay una concentración de gas que nadie se dio cuenta. Y viene un flamazo. Y en este flamazo me quemo yo. No mi familia, ¿ok? La familia estaba en la otra mesa. Tú te quemas, ¡pum! Te quemas. Sales corriendo como loco, tratas de apagarte y finalmente te apagas y quedas quemado en varias partes del cuerpo. ¿Qué pensarías de ese negocio? ¿Qué pensarías de esa cocina? Pensarías lo peor. Y tú dirías, por favor, ¿cómo es posible que están manipulando gas y no tienen las mínimas medidas de prevención? Eso tú dirías. Ahora vamos a cambiar la situación. Que estás en el restaurante conviviendo con la familia, super hello, todo buenísima onda, échame una queca y quita, ya no le pongas salsa porque esa salsa pica mucho. Y de momento, al lado del restaurante hay una empresa y en esa empresa, ¡pum!, hay una fuga química. Hubo una fuga de cloro, una fuga de amoníaco. Todo digamos, esta nube química peligrosa te llega donde tú estás comiendo y comienzas a toser y te empiezas a sentir mal. Agarra a los chamacos, agarra a tu esposa y vámonos para afuera. Tosiendo, volviendo el estómago mareado, con los ojos llorando, que casi te sientes que te mueres. Tomas distancia y vuelves a preguntar, ¿cómo es posible que esta empresa no tenga seguridad? ¿Cómo es posible que esto pase? Y la pregunta se queda en el aire. Si tú pudieras hablar con el responsable que provocó esto, ¿qué le podríamos decir? Y si tú fueras el responsable de que esto pasó, ¿qué podríamos decir? Ahora cambiemos el lugar. Estás trabajando en la empresa, tú eres el gerente, eres el dueño, eres el patrón, eres el papas fritas, el oye, bájate de mi nube. Y estás en tu empresa. De momento en tu empresa hay una fuga química y afectas la escuela de al lado, afectas el restaurante, afectas la calle. ¿Qué responsabilidad tenemos ahí? ¿No tenemos responsabilidad? ¿O sí tenemos responsabilidad? Pensemos en que la situación de emergencia no se sale de la empresa, es dentro de la empresa nada más. Pero teníamos clientes, teníamos trabajadores, teníamos proveedores, visitantes. ¿Por qué? Porque alguien del personal de mando en un momento determinado no se preocupó por planear y por tener su programa de protección civil, donde estamos identificando todos los peligros y estamos aplicando medidas de prevención que garanticen que todo mi proceso con todas las energías que yo tengo no van a afectar. Los accidentes que vimos hace rato traspasaron los límites de la empresa. Comienza a haber un montón de bullicio. Hay fuego, hubo una explosión, hubo una fuga química donde 400 trabajadores fueron evacuados. ¿Sabes el ambiente que se genera alrededor de la empresa? ¿Sabes lo que se siente estar en una situación así? Se siente inseguridad, se siente un poquito de miedo, se siente desorientación, porque la empresa no ofrece seguridad. Y el problema es que en muchas ocasiones nosotros pensamos que lo que hacemos está bien. Entonces tenemos varias cuestiones. Número uno, tú puedes pensar que lo que está bien, que lo que tú estás haciendo está bien y que no representa peligro. Esto es normal. Pero lo que es el paso más allá es no solamente pensar o imaginar que lo que tú tienes está bien.
debemos de garantizar que el entorno que está alrededor de la empresa es seguro, que mis trabajadores están bien, que mis visitantes están bien, que mis clientes se van a llevar una increíble imagen de lo que es mi empresa. Eso es lo que yo debo de garantizar. El problema es que cuando hablamos, y me regreso y vuelvo a decir con mucho respeto, producción es el departamento que debe de recibir más apoyo, porque si no produces, no vendes, y si no vendes, no hay sueldos, no hay día de descanso, no hay vacaciones, no hay prestaciones. Entonces, sí, hay que apoyar mucho a producción y hay que apoyarlo con calidad, pero en estos tiempos que ya estamos más conscientes, que se han desarrollado nuevas, digamos, perspectivas, estamos convencidos que entonces la producción debe estar acompañado por dos elementos vitales, es calidad y seguridad. Acompaña tu producción al mismo nivel con calidad y acompáñala con seguridad, porque tenemos que garantizar que toda la energía que manejamos en nuestra empresa no se salga de control y mucho menos afecte a alguien. No podemos afectar el medio ambiente, no podemos afectar el entorno y la comunidad, no podemos afectar a nuestros clientes, no vamos a afectar a nuestros trabajadores. Hace un momento estábamos leyendo que algunos trabajadores tienen una gran cantidad de estrés y a nosotros nos ha tocado hablar con trabajadores que dicen, es que creo que lo que estamos haciendo no es muy seguro y pues a mí me da cierta inseguridad porque lo que hacemos creo que es peligroso y pues esa inseguridad no me deja trabajar bien. Pues vamos a darle la seguridad, ¿cómo? Aplicando todas las cuestiones de seguridad que deben de hacerse para garantizar nuestra inversión, garantizar lo que hacemos en nuestra empresa, garantizar la empresa y ser una empresa responsable. Porque repito, y lo dije hace rato y lo vuelvo a mencionar, hay una gran cantidad de empresas que tienen el cumplimiento de la seguridad en el papel, pero no lo han podido transportar a las cuestiones reales, donde yo tengo un papel que dice aquí la seguridad es primero, pero no lo estoy haciendo en realidad. Y bien, si bien por alguna razón mi proceso es seguro, eso es bueno, pero entonces vayamos cambiando poco a poco de forma paulatina esta situación de que no tengo la idea, la certeza o la garantía de que mi proceso sea seguro. Vamos a cambiarlo poco a poco a que vaya siendo seguro. Sabemos que las cuestiones de inversiones, de gastos, de costos, de entradas y salidas de ingresos son desafortunadamente muy variables y en ocasiones no son favorables. Pero si se presenta un accidente, la afectación a la empresa podría ser fatal y la empresa podría desaparecer. Eso es lo que tenemos que visualizar. Bueno, pasamos al siguiente punto. Afectación de un accidente. ¿Cuántos peligros al interior de una empresa tienen la capacidad de rebasar los límites? Pueden ser, porque en mi empresa hay almacenamiento de productos químicos y estos son peligrosos. Se utilizan altas tensiones, tengo un transformador, una subestación eléctrica. Hay alto riesgo de incendio porque una empresa que maneje mucho papel, que maneje mucho plástico, que maneje madera, que maneje cartón, tiene desafortunadamente un índice alto de incendio. O podemos tener productos flamables. Podemos tener diésel, combustible, gas, solventes, cualquiera de esos elementos que van a hacer que mi empresa tenga un alto riesgo de índice de incendio. O inclusive podemos manejar residuos peligrosos, ¿sí? Y los residuos peligrosos, recuerden que es el sobrante de todo un proceso, que podría ser galvanoplastía, que podrían ser en un momento determinado procesos donde utilizamos pintura, ácidos, donde quedan residuos, donde en un momento determinado nosotros tenemos que estar manejando tambos de cosas que terminaron en una mezcolanza completa y no sabemos ni siquiera qué es y donde entra el código creativo. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos procesos tenemos que tienen la capacidad de rebasar los límites de la empresa y afectar de forma importante el entorno de donde estamos? Y aquí tenemos una reflexión importante. Imagínate que todavía a esto, ojo, tú no tienes procesos seguros. A lo mejor están bien, lo cuidas un poquito, pero sabes que te falta asegurarlo más. Y si esto fuera en un momento determinado,
fuera real, imagínate si se presenta un sismo. ¿Qué pasaría si se presenta un sismo? ¿Estamos preparados para enfrentar un sismo? Entonces, todavía nosotros sí tenemos esta situación de que no solamente tenemos el reto de controlar las energías internas que tenemos al interior de la empresa, porque ahí hay una polémica. Algunos decían, es que ¿qué se entiende por energía? Cuando tenemos una perspectiva común, vamos a decir, es que la única energía que hay en una empresa es la energía eléctrica. Error. Tenemos una gran cantidad de energías, porque vamos a pensarlo así. Imagínate tú el combustible, el gas, ¿sí? El gas no es energía. ¿Cuál es la definición de energía? Toda manifestación de movimiento, luz y calor. Si la definición de energía es toda manifestación de movimiento, luz y calor, el gas produce movimiento, produce luz y produce calor. Entonces podríamos decir que el gas es algo así como energía potencial, que está controlado, que donde encuentre una chispa y este no esté controlado, puede provocar grandes perjuicios y grandes situaciones peligrosas que nadie quiere. Entonces el gas es energía, el diésel es energía, el combustible es energía, el combustóleo, la gasolina, el tiner, el aguarrás, las pinturas son energías en un momento determinado por las características que lo conforman. Y aparte de esto, súmale la energía eléctrica. Y recuerda que la energía es también el calor. Si yo tengo una caldera y tengo una gran cantidad de ductos de vapor, esto es energía. Entonces es bien importante razonar cuántas energías tengo al interior de mi empresa. Y si esas energías están en perfectas condiciones de seguridad para garantizar que siempre se van a manipular de forma controlada. Ahora, si bien no tengo la garantía o la seguridad que sí puedo controlar todo esto, vamos a sumarle que se puede presentar un sismo. Y si se presenta el sismo con todo este movimiento, ¿qué tanto me podría perjudicar? Haciendo un poquito análisis de las situaciones, vamos a jugar un poquito con la imaginación. Y imagínate una empresa que tiene todas sus instalaciones regulares, no tiene mucha seguridad, tiene la seguridad mínima para operar y está operando. Se presenta el sismo y dentro del sismo se fracturan las tuberías de gas que no le pusieron válvulas sísmicas, que no le pusieron medidas de prevención por si se presenta un sismo, se derrumba parte de la empresa, se fractura la tubería y se está saliendo el gas. Y vamos a ponerle un poquito más exagerado. Que este gas sea un tanque de 5 metros cúbicos, se está saliendo, encuentra una chispa. Y no solamente fue que se derrumbó parte de la empresa, sino que ahora tenemos un incendio grave que no sabemos cómo lo vamos a controlar. Que tal vez tenemos personal atrapado en todo lo que se derrumbó y que si bien tenemos esa emergencia, tenemos todavía energía eléctrica por ahí, tenemos cables que quedaron expuestos, tenemos el fuego que se desató por la fuga de gas y este fuego está incendiando otros elementos de la empresa y esto se vuelve un caos. Diríamos en protección civil, se puede concatenar o se pueden encadenar una gran cantidad de peligros y riesgos que van a terminar afectando de forma grave la empresa y todo su entorno. Esto es lo que nosotros debemos de reflexionar. Y nos tenemos que preparar para en realidad tener la capacidad de respuesta para afrontar una situación así. Claro, que vamos a ver los dos tiempos, ¿sí? Recuerden que tenemos dos tiempos, el antes y el durante. Y hay un tercer tiempo que es el después, pero vamos a enfocarnos en el antes y el durante. Durante una emergencia, la única forma en que tú vas a responder es la forma en la que tú planeaste cómo atender la emergencia. No hay de otra, ¿eh? No hay de otra. Vamos a verlo de esta manera. Si yo en mi empresa tengo la posibilidad de incendio, la única forma que lo voy a atender es todo lo que yo me preparé para enfrentar un incendio. No hay de otra. Si yo tengo la posibilidad de una fuga química,
cuando se presente la fuga química, lo único que podría hacer es todo lo que me preparé para esa fuga química. Pero si no me preparé, no voy a poder hacer nada. Ese es el punto negativo. Entonces, tú tienes que identificar las posibles situaciones de peligro que se pueden presentar y tienes que saber qué capacidad de respuesta puedes ofrecer tú. Porque hablando de protección civil, yo puedo tener N cantidad de peligros. Y es que como solamente a mí me obligan a tener una brigada de combate de incendios, pues tengo unos extintores y tengo personal capacitado. Pero nunca haces el balance, capacidad de respuesta versus capacidad del peligro. Y si tengo una gran cantidad de situaciones ahí enlazadas, yo no las quiero ver, yo me tapo los ojos y en un momento determinado digo, es que eso nunca va a pasar. Y cuando pasa, se presenta el incendio y nada más tengo 3 extintores. Y yo digo, es que yo sí tenía pues mi brigada, ¿no? Y con 3 extintores. Y los 3 extintores no me sirven. Entonces, eso también yo lo debo de evaluar. ¿Qué capacidad de respuesta tengo? Si bien es lógico pensar que yo voy a tener una situación de peligro grande, bien voy a estar consciente que no voy a tener una capacidad de respuesta que evite todo eso, debo de aumentar mi capacidad de prevención. Ese es el punto al que quiero llegar. Porque alguien diría, oye, es que lo que estamos diciendo está bien cañón, esto nunca se va a lograr. Imagínate una empresa que tenga un gigantesco contenedor de 100 metros cúbicos de combustible. Pues, si bien no vas a tener una capacidad de contención para 100 metros cúbicos de combustible, debes de aumentar al máximo todas tus medidas de prevención para que esos 100 metros cúbicos de combustible nunca se salgan de control. Eso es a lo que vamos. Entonces, la mayoría de las empresas debe de identificar todos sus peligros, tener un estimado de la capacidad del peligro y entonces proponer una capacidad de respuesta. Y esta capacidad de respuesta es para el momento durante, ¿sí? Cuando se presenta el peligro, yo voy a tener una capacidad de respuesta para el durante el peligro o el accidente. Y esa capacidad de respuesta es la que voy a hacer para controlar o mitigar esta situación, pero yo voy a reforzar y voy a tomar N cantidad de medidas de prevención para que nunca se presente. Y esas, ¿qué creen? Son accesibles, son baratas, son viables, son buenas y las debemos de hacer. Porque bien, a veces las empresas, vamos a imaginar, que tuvieras una empresa donde almacenas cartón y tienes un montón de pilas de cartón y un almacén gigantesco de cartón. Y tú dirías, oye, aquí, ¿cuál es la situación de posibilidad de incendio? Pues es muy alta, pero si se llegara a presentar el incendio y que se queme todo este cartón, va a ser algo increíble y muy difícil de contener. No puedo tener yo el número de hidrantes o la cantidad de personal o la cantidad de extintores para poder contener algo tan grande. Ese no es el punto. El punto es que debemos de estar conscientes que si bien en mi empresa se puede desatar algo tan grande y no lo voy a poder contener si se presentara, mi capacidad de contención debería estar enfocada para atacarlo de forma inmediata y no permitir que este crezca. Y por lo tanto, debo de reforzar todas mis medidas de prevención. Y en mis medidas de prevención, compañeros, entra el programa de protección civil. Ese que nos va a ayudar a tener esa capacidad de respuesta. Por eso es bien importante que yo cumpla con lo que viene siendo mi programa de protección civil, que considera los 3 tiempos de una situación, antes, durante y después. Entonces, si bien protección civil me va a dar la oportunidad de tener capacidad de respuesta por si una persona se accidentó, por si hay un fuego incipiente o por si en un momento determinado tengo una fuga química o tengo un peligro eléctrico, si bien protección civil me va a dar capacidad de respuesta, esto me lo va a dar en el durante, en la etapa del antes, me va a ayudar mucho a planear, me va a ayudar mucho a tener en un momento determinado los equipos, el personal, la capacitación y los planes de cómo proceder para hacer que esta situación no se salga de control y lo podamos controlar de forma breve. Eso es lo que necesitamos. Y si se dan cuenta, entonces todo esto se hace viable, se hace bastante lógico y de hecho se debe de hacer. Bueno, veamos la siguiente imagen. Bueno,
Aquí es donde va a entrar nuestro programa de protección civil. Tener capacidad de respuesta. ¿Qué pasa si en un momento determinado al interior de la empresa se presentara un fuego incipiente? Hemos tenido nosotros algunas charlas a nivel ATS con todos nuestros fantásticos practicantes. Tenemos charlas con ellos y dentro de esas charlas razonamos varias cosas en cuanto a lo que viene siendo el fuego. Y estábamos platicando algo así, es algo así como decir, es como si hubiera sido ayer, que platicábamos de que existe el concepto de velocidad del fuego. ¿Qué velocidad puede tener el fuego? Pues depende de los materiales. ¿Qué velocidad tiene el fuego si yo tengo madera, si tengo acerrín, o si yo tengo papel, o si tengo cartón, o si tengo plástico, o si en un momento determinado existiera algún producto flamable, líquido o gaseoso, que esos son rapidísimos y contra estos las medidas de prevención deben ser mejores, ¿sí? Entonces, a lo que queremos llegar es al llamado capacidad de respuesta. ¿Qué tan rápido podemos atender una situación de emergencia? En los planes normales de protección civil hay unas empresas que tienen mucho personal y son fantásticas porque son muy grandes, pero si se llegara a presentar un fuego incipiente en algún punto, ¿cuánto tardaría mi brigada de combate de incendios en llegar? ¿O cuánto tardaría una persona con un extintor y poderlo atacar? Y para que esto funcione, yo debo de tener pues cierto conocimiento básico, porque si se presentara un fuego tipo C, ¿cómo lo debo de atacar? Pregunta, ¿cuál es el fuego tipo C? ¿Y cómo identifico que este fuego que tengo aquí es un fuego tipo C? Y si tengo ya la seguridad que ese es un fuego tipo C y ya lo identifiqué, ¿ahora cómo lo voy a combatir? Es que ese es el detalle, porque en el principio de la historia del combate de incendios, no cualquier fuego se apaga con agua. Y cuando nosotros estamos peques, que estás tú en la casa, estás viendo a mamá que cocina y llega el 15 de septiembre y quemabas cohetes o hacías una fogata, se te queda la idea que todo el fuego se apaga con agua. Y cuando vas creciendo te das cuenta de, oh, esto en una parte es real y en otra parte no lo es. Entonces, si nosotros tenemos una perspectiva común y pensamos que todo tipo de fuego se va a apagar con agua, pues necesito nada más una cubeta con agua. El problema es que en los ejercicios hay muchas casas que no tienen agua. Y si no tienes agua, ¿cómo lo apagas? Bueno, eso es no planear. Quiero que pienses en tu casa. Si tienes agua está genial, pero imagínate que estás en tu casa, llega el chamaquito, el vecinito de al lado, con unos cerillos, tú no te das cuenta y incendia algo en tu casa, y tú ves que comienza el fuego, y tú dices, condenado chamaco, a ver, vamos a apagar el agua, el fuego, ¿cómo lo apago? Ah, con agua. Problema número 1, no hay agua. Problema número 2, el fuego va a tener una velocidad. Yo voy a llegar con mi cubeta, voy a abrir la llavecita y va a salir un chorrito de agua y voy a esperar a que se llene la cubeta para apagar el fuego. ¿Sabes la desesperación que se va a presentar en ese momento? El fuego está creciendo, creciendo y el chorrito del agua, a ver a qué hora se llena. Entonces, este tipo de cosas transpórtalas a la empresa. Si se presentara un incendio, ¿cuál es nuestra capacidad de respuesta? ¿Y cuál es la seguridad de que este fuego lo vamos a apagar? Porque como repetimos, hay 5 tipos de fuego y no todos se combaten igual, en serio. El hecho de tener un extintor polvo químico seco, 4 kilos, no significa que con ese extintor lo vas a apagar. Si tu estrategia es mala, no lo apagas, porque tú puedes encontrar un fuego tipo A, un fuego tipo B, un fuego tipo C, un fuego tipo D o un fuego tipo K. Y esto viene en la norma 02 STPS 2010, que es una norma en la que nos apoyamos mucho para llevar todas las cuestiones de seguridad en combate de incendios para cumplir con nuestro programa de protección civil. Entonces, el reto es este, que si se llega a presentar un incendio en la empresa, ¿cómo lo enfrentas? Y ojo, si el fuego crece, que en los tiempos, dependiendo del tipo de material, este se sale de control en un minuto y este fuego muta o cambia de fuego incipiente a incendio en un minuto. Y por lo tanto, yo debo de entender que mi capacidad de respuesta debe de ser en un minuto. Entonces, de ahí el plan es que yo no le voy a decir a un brigadista, vete a cambiar, te cambias, agarras un escritorio y lo vienes a pagar. No, porque todo ese tiempo que va a perder va a hacer que el fuego se salga de control. Entonces, el primer paso es que si yo detecto un fuego incipiente, debo de tener a la persona más cerca posible
con un extintor y que lo apague. Pero esta persona más cerca posible debe de saber utilizar un extintor, debe de saber identificar un fuego, debe de tener calma ante un fuego, debe de saber cómo se combate ese fuego y debe de tener ese principio, esa iniciativa de seguridad en que está haciendo lo correcto. Estoy hablando del fuego y este fuego sí puede hacer que la empresa se pierda. Pero si habláramos de una hemorragia, imagínate un trabajador que está trabajando con un cúter, con un alimento cortante y viene un incidente y se corta y viene esta hemorragia profunda. ¿Qué hago? ¿Comienzo a correr para todos lados? ¿O dejo que la sangre salga? ¿O me duele mucho y no me toquen? ¿Qué debo de hacer? Si la gente no sabe, va a improvisar. Y una persona que no está capacitada improvisando puede hacer exactamente lo peor para controlar una situación. Si se presenta un fuego tipo B, base líquido, y alguien le echa agua, este fuego se va a hacer más grande. Y si no era tan peligroso, ahora ya aseguramos que fuera peligroso. Y alguien se puede accidentar porque se pueden quemar. Entonces, tantas variables negativas se pueden presentar porque no tenemos la menor idea de qué hacer, no identifico peligros y no sé cómo proceder. Esto pasa con muchísimo personal que está en nuestras empresas. Esto puede pasar. Entonces, en el ejercicio de pensar qué debo de hacer, la solución es muy simple en una perspectiva, pero no lo es. La solución es, hay que implementar nuestros programas de protección civil. Y ahí va a venir todo lo necesario para poder enfrentar y controlar este tipo de eventos y tener gran capacidad de respuesta. Es lo que necesitamos, ¿ok? Bueno, pasamos a la siguiente imagen. Ha habido en la historia de México eventos históricos que hicieron que naciera el programa de protección civil y que ese se arraigara de forma importante en la sociedad. De los tiempos donde se presentaron esos eventos para acá, ha habido grandes avances en materia de protección civil. Estos son los 3 temas más importantes que se han presentado. Volcán Chichonal en Chiapas, 1982. Yo estoy seguro que estoy hablando con la mayoría de ustedes, han de ser muy jóvenes, pues yo por esos tiempos yo ya estaba trabajando en el 82. Resulta que era mediodía y todo este lugar estaba completamente oscuro de tanta expulsión de ceniza que había lava y que en un momento determinado era mediodía y era como de noche. Entonces, estar expuesto a la ceniza es peligroso. Que llegue la ceniza con cierta temperatura y respirarla es peligroso, te puede quitar la vida. La expulsión de lava es peligrosísima. ¿Qué debemos de hacer? Entonces, ya en nuestros tiempos, digamos, de forma contemporánea, el volcán Chichonal fue uno de los principales que nos ayudó a razonar qué debo de hacer ante un evento de esta naturaleza. Siguiente, San Juanico, Estado de México, las famosas esferas de gas. Peligrosísimo, muy malo, hubo un evento tan malo, tan negativo, que obviamente tendríamos que aprender para poder comenzar a tener conciencia que no podemos estar por la vida sin planes de emergencia. Y finalmente, el punto final, los sismos en la Ciudad de México en 1985, que todos los que vivimos ese evento, la verdad, siempre te hace un poquito reflexionar sobre lo vulnerable que es uno. Cuando pasó estos sismos, inmediatamente se comenzaron a escuchar ambulancias en todos lados. La ciudad tenía un olor particular por todas las cuestiones que se presentaron, gente llorando, gente en la calle con su ropa, con colchones, preocupados, espantados. Son eventos que ahorita a la fecha ya muchos no han vivido, pero aquellos que estuvimos en ese evento tenemos bien presente que es mejor prevenir, que es mejor planear, porque, ojo, no quieres enfrentar uno de estos. Y si lo enfrentas, si por alguna razón lo tienes que enfrentar, pues es mejor enfrentarlo con planeación, con prevención, y hay que estar listos, entre comillas, porque no siempre estás listo, y hay que estar listo para enfrentar este tipo de cosas. Esto fue lo que dio la pauta para que naciera el Programa Nacional de Protección Civil. En el Programa Nacional de Protección Civil, compañeros, es una obligación que todas las empresas que tengan estas energías peligrosas, que tengan esta situación, uno, identifica los peligros que tienes al interior de la empresa. Y estos peligros vienen siendo desde que si una persona se puede cortar, si puede haber una pequeña fuga o un derrame químico, que si puede haber un pequeño fuego, que si puede haber algún evento mecánico donde tú tienes una grúa, un montacargas y algo pasara,
necesitas tomar medidas de prevención. Esto es la parte esencial que nosotros tenemos que identificar. Bueno, pasamos a la siguiente imagen. El objetivo del Sistema Estatal de Protección Civil del Estado de México es proteger a las personas y a la sociedad mexiquense ante una eventualidad de un desastre generado por agentes perturbadores de origen natural o antropogénico. Obviamente ese es el causado por el hombre. A través de acciones que reduzcan la pérdida de vidas, la afectación de la planta productiva, la destrucción de bienes materiales y el daño a la naturaleza, así como la interrupción de funciones esenciales de la sociedad. Esto significa, en otras palabras, que la protección civil no solamente se enfoca en cuidar a las personas, también se preocupa por los bienes materiales. ¿Por qué? Porque vamos a verlo de esta forma. Una sociedad debe de continuar, para que pueda continuar en perfectas condiciones, debe de ser operable. Y cuando hablamos de ser operable, debe de funcionar todos sus sistemas vitales, como lo que viene siendo los servicios de agua, los servicios de salud, los servicios de seguridad, y debe de funcionar todo lo que es su sistema industrial, lo que es su producción. A la sociedad, a nosotros, a México, nos interesa que las empresas funcionen, nos interesa que las empresas puedan operar, que vendan, que produzcan. Ese es el punto donde nosotros nos vamos a equilibrar. Ahorita el COVID-19 nos ha enseñado que si tú detienes la planta productiva, viene una gran cantidad de consecuencias negativas económicas, sociales, de toda naturaleza, porque la planta productiva no se debe de detener. Entonces, cuando se presenta un evento de esta naturaleza, digamos, como tipo los sismos de 1985, puede afectar la planta productiva. Y si la planta productiva se detiene, va a afectar la economía y la economía va a afectar a todos. Entonces, Protección Civil lo tiene muy claro. Cuando hablamos de los 3 tiempos, ¿saben cómo lo he identificado Protección Civil? Lo identifica de la siguiente manera. El antes, durante y después está identificado como subprograma de prevención, el antes, subprograma de auxilio, el durante, y subprograma de recuperación, el después. Dentro del programa de protección civil, tenemos que planear si se presenta una situación que afecte la operación de la empresa, cómo me voy a recuperar y cómo nuevamente voy a empezar a operar, voy a tener empleados, voy a tener la facilidad de pagarles, voy a tener la facilidad de vender, y en otras palabras, el tercer subprograma de protección civil nos orienta a que tenemos que tener un plan para continuar. Esto es importante. Entonces, el programa de protección civil es lo que nos está pidiendo. En estos 3 subprogramas, su programa de prevención, su programa de auxilio y su programa de recuperación, nos ayuda a que nosotros tengamos esa situación para regresar a la fantástica palabra volver, bueno, la fantástica frase, volver a la normalidad. Eso es lo que nos ayuda el programa de protección civil. Y ahorita con lo del COVID, se nos seguimos peleando por regresar a la normalidad, pero no se deja, ¿verdad? Entonces hay que seguir insistiendo para ya controlar estas cosas, que el COVID ya entre en unas condiciones controladas, ya nos afecte mínimo, que baje el índice de contagios, el índice de mortalidad, la famosa curva, que ya bajará y poder regresar a la normalidad. Que si bien las autoridades lo han manejado de forma correcta al decir la nueva normalidad, va a haber un momento que lo veamos normal, y esa nueva normalidad es a la que tenemos que llegar. Por eso el programa de protección civil incluye varias cosas que no manejamos y que debemos de haber manejado. Bueno, pasamos a la siguiente imagen. Los programas específicos de protección civil son instrumentos de planeación que identifican y permiten prevenir situaciones de riesgo ante el posible impacto de fenómenos perturbadores, mediante la aplicación de medidas de prevención, auxilio y recuperación, que son los 3 subprogramas, que contemplan las acciones tales como identificación y señalización de situaciones de riesgo, de máxima seguridad, de zonas de seguridad o de menor riesgo, rutas de evacuación, salidas de emergencia, puntos de reunión, equipamiento, directorio de servicios de emergencia, planes de emergencia, entre otras. Todas están encaminadas a salvaguardar a la población, los bienes, la información vital, el medio ambiente y en casos de riesgo, para así constituir la guía de actuación de las unidades internas de protección civil. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues el primer punto es que en el programa de protección civil, las empresas al interior tenemos que formar una unidad interna de protección civil, o sea, una WIP, ¿sí? Esta WIP, que es la unidad interna de protección civil, va a ser el elemento formador de todo nuestro programa de protección civil. En otras palabras, de cómo vamos a proceder si se presenta una situación de emergencia, ¿sí? Vamos a imaginar,
un derrame químico, que una persona se accidentó, una hemorragia, que la persona se cayó y ya no se puede mover, que se desmayó, que hay un conato de incendio, que en un momento determinado hay una fuga de agua, que hay una situación que parece que va a haber un derrumbe. El programa de protección civil lo tenemos que aplicar porque nos vamos a estar preparados para considerar todo este tipo de situaciones y poderlas identificar y tomar las medidas de prevención. Hay un ejemplo que yo agarro en muchas ocasiones para que sea muy claro, que imagínate que tú tienes que llegar a tu casa y la única forma de llegar a tu casa, que vienes de una fiesta, en la noche, tienes que atravesar una calle. Y al atravesar esta calle, ojo, es de noche y es la única forma de llegar a tu casa. Pero hay un condenado perro, un Rottweiler, así que se ve muy agresivo, que te está ladre y ladre, y este perro te puede morder. Entonces, cuando tú ves al perro, dices, ah, Chihuahua, das 2 pasos atrás y dices, tengo que pasar, pero que este perro no me muerda. Entonces, ya identificaste el peligro, tienes que pasar y tienes que estar prevenido porque este te puede morder. ¿Qué vas a hacer para que no te muerda? Eso es identificar el peligro. Pero si tú pasaras, el perro está al lado y tú no le das importancia, pasas enfrente de su casa, el perro sale y te muerde, ¿por qué ignoraste el peligro? Chin, me mordió. Si es cierto, me estaba ladrando, condenado perro, estaba enojado, lo que tú quieras. Yo debo de identificar peligros para tomar medidas de prevención. Si no identifico peligros, si no tomo medidas de prevención, pues desde luego voy a ser sujeto que esas situaciones de peligro me afecten. Bueno, pasamos a la siguiente imagen. ¿Cómo trabaja Protección Civil? Protección Civil trabaja bajo la base de la identificación de 5 agentes destructivos. Esos agentes destructivos, ya mucha gente los conoce, pero muchos otros no, pero hagamos énfasis. Los famosos 5 agentes destructivos de Protección Civil son todo. Nuestra planeación, el antes, durante y después, se debe de manejar en base a estos 5 agentes destructivos. ¿Cuáles son? Los agentes geológicos, los fenómenos geológicos, los fenómenos hidrometeorológicos, los fenómenos químico-tecnológicos, los sanitarios ecológicos y el socio-organizativo. Todos los peligros identificados bajo esta perspectiva de estos 5 agentes destructivos son los que nosotros debemos de identificar y en base a estos tomar medidas de prevención. Vamos a la siguiente imagen y aquí tenemos desde luego las posibles variables que hay de cada uno, porque a veces, oye, ¿y cuáles son los químicos tecnológicos o cuáles son los sanitarios ecológicos? Tenemos la siguiente situación. Aquí tenemos el ejemplo. ¿Cuáles son los geológicos? Sismos, terremotos, cenizas, grietas en edificios o en suelos, tsunamis cuando tú estás en algún lugar, digamos, donde hay costas, lava, emisión de lava, o podríamos hablar de deslaves, todo lo que tenga que ver con fenómenos geológicos entrarán en este campo. Pueden ser sismos, terremotos, lanzamiento o exposición de cenizas, grietas, tsunamis, lavas, deslaves, todo lo que tú creas que entre en este campo va a tener esa situación. Bueno, el otro, hidrometeorológico, tormentas, inundaciones, huracanes, sequías, ciclones, trombas, en un momento determinado situaciones donde puedan haber, cuando, oye, se rompió todas las vías de un drenaje o un canal, todo esto son efectos hidrometeorológicos. De ahí pasamos a los químicos tecnológicos. En este rango entran los incendios, las explosiones, las fugas químicas, el riesgo eléctrico, todo este tipo de situaciones se van a identificar en ese agente destructivo. El siguiente, el socio-organizativo, saqueos, mítines, manifestaciones, bloqueos, asaltos, todo lo que tenga que ver cuando se hacen, digamos, de alguna forma, determinadas masas de población que lo llegan a hacer, ahí va a ser socio-organizativo. Y finalmente tenemos el sanitario ecológico. ¿Qué se presenta ahí? Enfermedades, epidemias, pandemias, contagios, riesgo biológico, contaminación ambiental, basura. Ojo, si, como bien decía hace un momento el ingeniero Marcelino, decía que si nosotros hubiéramos planeado de forma correcta, en nuestro agente destructivo sanitario ecológico, ya deberíamos de tener al interior de las empresas un plan, un programa de cómo prevenir las epidemias o pandemias. Eso significa que hay que verificar las condiciones de salud de los trabajadores. Si alguien tiene alguna condición peligrosa que se puede identificar como contagiosa, hay que enviarla a los servicios de salud a que vaya a consulta, a que verifique cuáles son sus condiciones de
de salud y obviamente anticiparse y evitar las cuestiones de contagio. Esto hay que tenerlo bien presente, por favor. De aquí pasamos al siguiente. Nuestro programa de protección civil nos orienta en que debe de haber 3 fases de una alarma, ¿sí? 3 fases. En estas 3 fases vamos a considerarlo como un prealerta, una alerta y una alarma. En los planes iniciales solamente existía la alarma. Tú escuchabas, vamos a imaginar que la alarma es como la chicharra de la escuela, ¿no? ¡Rin! Empieza. Cuando suena esto, decían, siempre que suene la chicharra, todos tienen que salir. ¿Qué pasaba? Pues que todo mundo se aceleraba y empezaba el corro, empujo y grito. ¿Cómo vamos a medio mitigar este tipo de situaciones? Cuando nuestros sistemas de emergencia, o sea, nuestras brigadas internas, estén ya lidiando con una situación de peligro, deben de emitir una prealerta, o sea, vamos a hablar de las velocidades del sonido, ¿no? Hablemos de un pip, 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 pip. Eso significaría, oye, tengo una fuga química, algo se presentó y es posible que se salga de control. Manda una prealerta, ¿sí? Cuando las brigadas confirman que tenemos una fuga química y esto se puede salir de control, los de seguridad pueden decir, manda la alerta, pasa de pip, pip, pip a pip, 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 pip. ¿Sabes qué? Comienza a agarrar tus cosas, apaga tu computadora, porque si dispara la alarma, definitivamente tenemos que salir. Se acabó. Decretan que definitivamente es una situación alarmante y conectan la alarma y pasa del pip, pip al pip, 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 pasa a pip o pip, 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 pip. Algo que significa, compañeros, vámonos para afuera. Ese sistema de alertamiento nos va preparando física y psicológicamente para que no se pierda el control y haya más orden en una evacuación. ¿Cómo se manejan? Hay que aplicar el programa de protección civil, ¿sí? Es importante identificar en qué momento yo activo la prealerta, en qué momento la alerta y en qué momento la alarma. ¿Ok? Hay que entender esa situación para manejarlo. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Compañeros, hay que pulirlo, hay que hacer nuestros simulacros. Por eso es importante. Y nuestro programa de protección civil nos exige que hagamos 2 simulacros mínimos al año. Y la mayoría de las empresas dicen, pues hagamos nada más 2 simulacros. En verdad, deberíamos de hacer, yo desde mi perspectiva de ATS y una recomendación que podemos hacerles a todos los amigos de Coparmex es esta. No hagas solamente 1 o 2 simulacros al año. En verdad, haz cuando menos. Mi punto sería un simulacro al mes. Promovemos una cultura de prevención, favorecemos el accionar de nuestras brigadas, favorecemos nuestra capacidad de respuesta y vamos a estar más familiarizados con esto. Y aquí, en estos ejercicios, la prealerta, alerta y alarma, tenemos que vigilarlos cómo se hacen bien. Hay una cosa que nada más quiero hacer énfasis. Siempre que hacemos una cuestión de simulacro, creemos que un simulacro es muy simple. A ver, suena la alarma, sálganse todos al punto de reunión, cuéntenlo, regrésense, ya cumplimos con el simulacro. Señores, esto no ayuda. Hagan simulacros reales, hagan simulacros que demanden la capacidad de mis brigadas. ¿Quieren una orientación? Acérquense a nosotros en la Comisión de Seguridad y Higiene de Coparmex. Acérquense, por favor, apóyense con nosotros, apóyense con ATS y les vamos a dar la orientación de cómo se hacen muy buenos simulacros que van a demandar la capacidad de respuesta de nuestras brigadas para que vayamos aprendiendo. Y por ahí aplicamos lo que viene siendo nuestros sistemas de prealerta, alerta y alarma. Pasamos la siguiente imagen. Bueno, esta imagen es la que nos va a decir que nuestro programa de protección civil nos va a pedir que formemos al menos 5 brigadas. Estas 5 brigadas son las que tenemos en pantalla. Brigada de combate de incendios, brigada de primeros auxilios, brigada de búsqueda y rescate, brigada de evacuación y si queremos la brigada de comunicación. El color del diamante que tienen ustedes ahorita a la vista es el color distintivo de cada una de las brigadas. Eso significa que de acuerdo a la última norma que se emitió en nuestro programa de protección civil, está lo que viene siendo que las brigadas de combate de incendios van de rojo, la de primeros auxilios de blanco, las de búsqueda y rescate de amarillo, las de evacuación de verde y las de comunicación de color azul. Entonces, bien importante que podamos identificar de la forma correcta nuestras brigadas y que tengamos mínimo estas brigadas
para tener en realidad capacidad de respuesta. Y como complemento que tenemos que señalar, ahora tenemos en pantalla los tipos de fuego que se pueden presentar en una empresa, los tipos de fuego que están identificados, los tipos de fuego a los cuales nosotros nos tenemos que preparar para combatirlos si en un momento determinado se puede presentar en nuestra empresa. Los tipos de fuego son 5 y están identificados como A, B, C, D y K. El fuego tipo A es el de, diríamos por ahí, el de piedra, papel o tijeras. No es cierto. El fuego tipo A es cuando se quema papel, cartón, plástico, madera, telas o aquel todo elemento que pueda generar brasas. ¿Sí? Ese es el fuego tipo A. El fuego tipo B, que está dividido en dos partes, nosotros siempre lo hemos marcado como dos partes, pueden ser líquidos solventes o gases. Ejemplo, líquidos solventes, pinturas, base aceite, agua, ras, thinner, gasolina, petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. O gases, que en el caso de gases es gas butano, propano, metano, gas LP. Cualquiera de estos que se puede incendiar será identificado como fuego tipo B. Entonces, en síntesis, cada vez que se incendien líquidos solventes o gases, será fuego tipo B. En el caso del fuego tipo C, será todo aquel fuego que esté relacionado con energía eléctrica. Si yo tengo un equipo energizado, cables energizados, un interruptor, tableros, PLCs, cualquiera de esos que tengan fuego y que inmediatamente se entienda que está relacionado con energía eléctrica, será fuego tipo C. Y finalmente, y a continuación tenemos el fuego tipo D. Si en algunas empresas manejamos metales que en ciertas condiciones sean flamables, este fuego que está emitido por metales será identificado como fuego tipo C. Ejemplo, magnesio, titanio, potasio, fósforo, cualquiera de estos serán fuegos tipo D. Ajá. Y al fuego tipo D, compadre, no le puedes echar agua porque este va a explotar. Mucho ojo con este. Y tenemos finalmente el fuego tipo K. El fuego tipo K es aquel que emana cuando se incendia aceite o grasa de origen vegetal o animal. Por lo tanto, o por default, podríamos decir que ese se puede presentar en cocinas de cocinas industriales, cocinas de restaurantes o en algún tipo de cocina económica. Siempre que se presente fuego que esté emanando de aceites o grasas de origen vegetal o animal, será identificado como fuego tipo K. Esto, compañeros, ¿por qué lo mencionamos? Yo lo mencioné al principio. No cualquier fuego se ataca con agua. Si tú atacas un fuego con agua y está mal evaluado, esto se puede hacer más grande y puede representar un mayor peligro. Existen 5 tipos de fuego. Tenemos que capacitar a nuestras brigadas de combate de incendios y a todas las demás en identificar estos tipos de fuego. Tenemos que tener esa base. En el procedimiento de emergencia, cuando se presenta el incendio, no puedo yo simplemente, fuego, ¡pum!, aviéntale agua. No, yo necesito analizar este tipo de fuego, ver qué es lo que se está quemando y en base a esto, determinar qué tipo de fuego es. Y una vez que determine qué tipo de fuego es, necesito tener el extintor correcto para poderlo apagar. En serio, no solamente el fuego se apaga con agua y si yo me atrevo a hacerlo con agua, pues voy a tener condiciones que no son favorables. Bueno, y finalmente hay que tener presentes, compañeros, la definición de protección civil, que su objetivo es cuidar a la ciudadanía, principalmente a sus bienes y el funcionamiento de la comunidad. Hay que tener presente las definiciones de qué es para mí una emergencia. Eso es bien importante. ¿Qué es una emergencia? ¿Cómo lo identifico y cómo debo de proceder? ¿En qué momento puedo activar la alarma o en qué momento yo veo que algo pasa y voy a estar como si nada? Hay que identificar qué es una condición insegura, porque las condiciones inseguras son antecesoras de una emergencia o un accidente y hay que tenerlo todo esto presente. Bueno, pues compañeros, el tema es muy, muy amplio. Hemos llegado al final de nuestra conferencia. El programa de protección civil 2021 debemos de cumplirlo. Identifiquemos todos esos peligros que hay en nuestra empresa, tomemos medidas de prevención y busquemos la forma de contenerlos. Yo les quiero agradecer muchísimo su atención. Esperamos en ATS en haber contribuido un poquito a esa duda que existe, ¿para qué sirve el programa de protección civil? Y si quieren ahondar más, apóyense con nosotros y les vamos a orientar de la mejor manera para
para que apliquen sus programas de protección civil. Llegan sobre todo simulacros muy buenos, que es lo que nosotros queremos desarrollar. Les agradezco mucho su participación, su presencia. Regresa nuevamente el ingeniero Marcelino Martínez para el cierre. De mi parte, yo les agradezco mucho su atención y déjenme decirles que estamos en apoyo para todo lo que quieran aclarar. Muchísimas gracias. Bien, compañeros, pues para finalizar, comentábamos al principio la importancia de precisamente estos elementos y dijimos que hemos realmente descrito una pequeña pieza de todo este rompecabezas. También dijimos la gran importancia de todos estos elementos y en qué nos ayudan, en qué nos abonan como empresa. Lo que nosotros queremos es invitarles realmente a darle importancia a sus programas de protección civil. Queremos realmente darle importancia a que desafortunadamente no hay mucha gente que realice este tipo de estudios a profundidad. Desafortunadamente mucha gente toma incluso el programa anterior, el programa, digamos, pasado, y lo replica de una manera en la cual pues la gente, precisamente los empresarios, piensan que están pagando demasiado, porque prácticamente es lo mismo. Lo que queremos es invitarlos realmente, y estamos aquí en la comisión a sus órdenes para poderlos orientar sobre este tipo de temas. Dijimos que es una pequeña probadita, tendríamos material para mucho más tiempo, prácticamente podríamos estar hablando diario de algunos de estos elementos. En un principio vimos que es demasiado amplio. Es algo apasionante para nosotros, es algo importante y queremos dejarles esa pequeña inquietud. Agradecemos a Coparmex de parte de mi compañero Carlos Ramírez, de parte de un servidor, de parte de Agua, Tecnología y Sistemas. Agradecemos el hecho de que estén aquí y ojalá y podamos aportar más. Si tienen dudas, a través de Coparmex pueden buscarnos. Nosotros les ofrecemos un recorrido en sus empresas sin costo, obviamente, sin costo, pero no podemos entregar ningún reporte, salvo que quieran un reporte, bueno, ya tendríamos que platicar de otros temas. Pero nosotros nos comprometemos, si ustedes nos invitan a sus empresas, a determinar cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos para que tengamos realmente un programa de protección civil adecuado. Agradezco a Coparmex, a mi compañero Aníbal y a todo el staff, como siempre, por estar aquí. Muchas gracias, Marcelino. Excelente, como siempre, la información que nos compartes. Y bueno, antes de empezar con los agradecimientos y este tipo de cosas, aquí por el chat nos preguntan tus datos de contacto. Creo que en el primer slide de tu presentación tenías un mail, si mal no recuerdo. Así es. Para que te puedan encontrar. Sí, y con pues, todo gusto lo ponemos. Y bien, mientras tanto, creo que podemos, tenemos un par de minutos para preguntas. Por ahí tenemos una mano levantada de Alejandro. Alejandro, adelante. Alejandro, ¿si puedes abrir tu micrófono, por favor? Bueno, quizá tiene ahí algún problema en lo que logra quitar el mute. Recibimos aquí otro mensaje a través del chat, Marcelino, de Jonathan Montes, además de felicitarte y bueno, a Carlos por esta ponencia. Dice, me gustaría saber si dentro de los lineamientos que solicita Protección Civil para la correcta señalización, hay algún requerimiento para señalizaciones de COVID-19. Bueno, hay todo un protocolo que debe de cubrirse. Digamos, actualmente se debe de contemplar en los programas de protección civil de una manera un poquito más específica el tema de COVID-19. Sí, definitivamente sí está contemplado. Todavía nos hace falta, obviamente,
información y seguramente habrá posteriormente, digamos, integración en estos programas de más elementos. Digamos que sí lo estamos contemplando, sí se está contemplando, debe de contemplarse porque, digamos, hablando específicamente de COVID, no obstante hemos dicho que este elemento se ha venido manejando y existe desde hace mucho tiempo. Lo que acaba de mencionar mi compañero Carlos Ramírez es que ya estaba contemplado, no decía COVID-19, pero ya estaba contemplado en el sanitario ecológico. Entonces es importante que vayamos atendiendo esos lineamientos para no tener problemas con la autoridad. Y no nada más de Protección Civil, sino también de Secretaría del Trabajo. Perfecto. Pues bueno, creo que Alejandro tuvo algún problema ahí con el micrófono. Y pues bien, me gustaría ahora, Marcelino, compartir de parte de nuestro centro un agradecimiento, tanto para ti como para Mi compañero Carlos. Carlos. Carlos, muchísimas gracias por esta plática, ¿no? Por compartir todos estos conceptos, como siempre, que sea de manera virtual, pues bueno, entregarte este reconocimiento. Muchas gracias Aníbal. Ahora sí que dentro de lo que es ATS, la verdad es la mejor intención de contribuir y de apoyar, porque no todos tenemos, vamos a decir, la facilidad de conocer las cosas a detalle. Aquí en ATS sí queremos colaborar de la mejor manera, porque sí queremos ayudar a prevenir accidentes, incidentes y ayudar a que nuestro México sea más productivo. Y en el campo del Estado de México, pues obviamente que salgamos obviamente con mayor seguridad a trabajar y que tengamos más garantías de tanto empresarios como trabajadores, de que eso solamente va a ser un día de trabajo. Eso es lo que queremos hacer. Así que lo hacemos con la mejor manera y en verdad, aquel que tenga duda, pues no duden en llamarnos y siempre les vamos a apoyar. Muchísimas gracias. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Y bueno, también agradecerle al ingeniero Marcelino Martínez, ¿no? Que además de ser el director de ATS, pues bueno, como ya habíamos mencionado, es también el presidente de la Comisión de Seguridad e Higiene, Medio Ambiente e Higiene, si no me regañes, Marcelino. Muchísimas gracias. Para nada, amigo, al contrario, gracias. Y pues estamos para servirles, para apoyarles. De verdad, acérquense a la comisión. Digamos, voy a decirlo de una manera, no sé si apropiada o no, pero si ustedes ya pagaron el hecho de estar en esta asociación, pues vamos a explotarla. Platiquen con nosotros, acérquense a nosotros. Esta comisión estará siempre dispuesta a apoyarles y seguramente podemos sacar mucho provecho todos de todos estos temas. Agradezco como siempre, de verdad, Aníbal, tu participación y agradezco a todo el equipo, al staff que está siempre detrás, como dicen, detrás de cámaras apoyándonos. Exacto. Pues muy bien, pues con esto terminamos el webinar del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que participaron. A nombre de Coparmex Estado de México Oriente, les agradecemos. Y pues bueno, mi nombre es Aníbal Estrada, presidente de la Comisión de Capital Humano y Capacitación. Muchísimas gracias y muy buen día a todos. Que estén muy bien. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.